Hello there, bienvenidos al canal. Este finde os traemos un carrusel de emociones entre espías, mafiosos, ladrones e investigadores de asesinatos. Lo mejor de cada casa. Vamos, como la vida misma. Vamos allá. Y comenzamos por la siempre reconfortante presencia de Harvey Keitel, un actor que suele tener un criterio acertado en la selección de los papeles que le ofrecen, mucho más allá de lo que el gran público tiene en mente por ese falso encasillamiento de gángster o policía corrupto. Dueño de una extensa filmografía, Keitel está en la misma liga que los Pacino, De Niro o Nicholson, pero sin la megafonía que conceden Oscars y otros relucientes premios. En la película de Ethan Rockaway, interpreta al responsable de la creación del Sindicato Nacional del Crimen Organizado, Meyer Lansky, un siniestro personaje de Lampa cuya vida resume gran parte de la otra historia de los Estados Unidos durante el siglo XX. Uno de los aciertos del film es precisamente el contar cómo la mafia respondió a la petición de ayuda de algunos gobiernos en momentos de nula moral por parte de sus responsables, más cómodos en la delegación del uso de las cloacas del Estado que en la asunción de la limpieza de las mismas. Pero este gran acierto es también una oportunidad perdida de profundizar en lo que nos cuentan. La película se fractura entre los flashbacks del pasado y el tiempo en el que Lansky cuenta su vida y milagros al cronista, que tiene también su cuota de protagonismo, innecesaria para el discurrir de la trama principal, y las pesquisas del FBI que carecen de una presencia bien desarrollada. Y es que este Lansky tiene casi todo lo necesario para ser una magnífica película, pero se queda en un buen entretenimiento con un buen inicio que va perdiendo fuerza conforme se acerca el final, localizado en ese puerto de montaña de categoría especial. Solo le falta la maestría de Scorsese con su ímpetu visual y el engranaje de las tramas apoyada, aunque claro, es un solo muy importante. Lansky es una producción menor y se nota, pero que recomiendo para aquellos que se quieran iniciar en la crónica que hay detrás de uno de los mafiosos más importantes que tuvo Estados Unidos y que el cine llevó con mejor o peor fortuna y con más o menos rigor en los hechos. Lo podéis comprobar en películas como El Padrino 2, en donde el Hyman Roth de Lee Strasberg era el alter ego del contable, el Backseat de Levinson, con Ben Kingsley en el papel, o el The Lost City, interpretado por Dustin Hoffman, o también el Noodles de De Niro de Eras una vez en América. El negocio del juego llegó a mover tanto dinero que el gobierno de los Estados Unidos decidió meter el dedo en este goloso pastel que en la actualidad genera ingresos, los legales, de 250 billones de dólares y emplea a más de 2 millones de personas en el país americano. Datos que no reflejan los otros negocios que siempre van parejo a estas actividades y de las que ningún cargo electo destaca cuando el magnate de turno quiere montar un casino en medio de la meseta más desértica posible por aquello de tener un suelo fácilmente perforable para cavar hoyos. Dejamos el mundo de Lampa y nos adentramos en la historia real de Greenville Wine, un ingeniero que en la década de los 60 sirvió como mensajero para el MI6 gracias a la coartada de sus negocios con los países del telón de acero. Sin formación previa, este espía ocasional fichó por la inteligencia, es un decir, británica, que en plena Guerra Fría estaba siendo goleada por el contraespionaje soviético. Pero como suele ocurrir con los ingleses, la capacidad que tienen para revertir derrotas descomunales o glorificar a siniestros personajes es absolutamente envidiable para cualquier estado con ínfulas imperiales en donde las disculpas por hechos pasados no tienen cabida. Quizás por eso sus películas sobre espías suelen tener una nota superior a la media del resto de países, tengan o no cierto espíritu crítico. En El espía inglés, Benedict Cumberbatch realiza una interpretación aceptable para lo que sus limitaciones como intérprete habitualmente ofrece, apoyado por un evidente esfuerzo físico en su dieta que puede otorgarle nominaciones a premios relevantes, pero que no deberían ir más allá que la propia candidatura. La película, pulcra en la producción, con ritmo ágil y un creciente pero discreto interés, no salva los tópicos propios del género desde la óptica aliada, como la inmensa mayoría de las películas, pero no logra ofrecer ningún personaje memorable que se quede en el recuerdo, como en la relativamente reciente El Topo de 2011 o aquella saga protagonizada por Michael Caine en La piel del espía Harry Palmer o el George Smiley de Alec Guinness. El espía inglés gustará si no buscáis soluciones brillantes a tramas complejas, ideal para esas tardes grises de sofá y manta, no exige esfuerzo neuronal para verla, ni tampoco amodorra como documental de felinos en la sabana africana.
Pero si lo que preferís es algo más ligero, solo Asesinatos en el edificio resolverá la sencilla trama que Steve Martin ofrece en sus 10 episodios de poco más de media hora de duración cada uno. Igual su visionado os puede incluso daros ideas para el futuro vital de las mascotas de algunos vecinos, a no ser que sean perros de escayola o gatos guardados en congeladores, que en esos casos suelen ser muy silenciosos. La serie bebe indisimuladamente de aquella magnífica película que rodara el gran Woody Allen en 1993 titulada Misterioso asesinato en Manhattan, aunque tal y como vimos también en las dos películas previas de hoy, sin los talentos necesarios para llegar a ese nivel. Y es bueno aclararlo porque los dos primeros capítulos inducen al engaño y proponen calidades argumentales que luego no cumplen si la comparación es con el genial cómico neoyorquino. Si bajamos la exigencia, la serie funciona para todos aquellos que sueñan con vivir en edificios tan exclusivos como el ficticio Arcania, coincidir en el ascensor con el músico Sting, que se autoparodia en una, por lo que dicen, recreación benigna de su carácter, tropezar en el vestíbulo con Fran Lebowitz y que te dedique una peineta, o hablar de cosas tan mundanas como la temporada de conciertos en el Lincoln Center o de la vecina del sexto y su amor por tocar el fagot a todas horas. La serie de Hulu, que ya tiene confirmada una segunda temporada, regala una broma de interpretaciones entre Martin Short y Steve Martin, amigos desde hace décadas y que comparten por sexta vez proyecto laboral. Hay química entre los dos, innegable, pero ni Steve Martin es Alan Alda, ni Martin Short es Diane Keaton. Bueno, Short un poco sí. De Selena Gómez, la tercera pieza protagonista, alabar sinceramente a su representante por conseguirle trabajo. Y ya que he mentado a Woody Allen, no me resisto a recomendaros el único proyecto que llevó para la pequeña pantalla, la desternillante Crisis en 6 escenas que firmó para la plataforma propiedad de uno de los mayores dueños de plantaciones de algodón. Vedla, aquellos que no la conozcáis, después y no antes de esta que hoy traigo al programa si al final optáis por las dos, por aquello de dejaros un mejor sabor de boca. Y de la comedia más New Yorker vamos a la última producción de Steven Soderbergh, aquel cineasta premiado en el Sundance de 1989 que muchos elevaron como la nueva gran promesa del cine de autor para las grandes masas, casi como el sucesor del gran Kubrick. Obviamente no ha sido así, y aunque el cineasta aún no nos ha ofrecido una película incontestable, por lo general sus proyectos son respetuosos con la inteligencia de los que siguen su carrera, de ahí que yo la tenga un poco descuidada. Sin movimientos bruscos es la apuesta de largo de la nueva HBO Max, la plataforma que procura ofrecer calidad antes que cantidad, pero que en los últimos años ha variado su estrategia, quizás acuciada por la competencia, quizás apretada por la crisis del sector. Sea como fuere, la película es la combinación acertada pero excesiva de tramas y subtramas que vienen y van con ritmo de comedia más propia de los Coen que para una historia que es realmente un noir en toda regla, con un despliegue en el reparto más cercano a la saga Ocean 11 o 12, o por el número que vayan ahora, que para el caso no es relevante. Soderbergh cuenta un asalto que se complica desde el principio y a partir de ahí, mucha atención al volante, luces largas y ojos fijos en la carretera porque a la mínima te sales fuera de la ruta. La recomiendo por ser un film con criterio, pulso y con una clara segunda doble lectura sobre aspectos que aún hoy en día se producen con mayor o menor conocimiento de la sociedad, ya sea en cuestiones raciales, como de lobbies, o políticas del «y tú más». La cuestión es que ni Soderbergh elige el formato adecuado, ni el pueblo llano está porque le saquen de su zona de confort, así que a pesar de los elogios excesivos de la crítica internacional, disfrutadla sin grandes ambiciones. Y como postdata, os dejo esta pequeña reflexión pregunta. ¿En qué momento exacto Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio han empezado a intercambiar sus rostros? Y como cierre en el programa de hoy, la muy esperada Santos Inocentes, precuela de los años de juventud de Antonio Soprano, hijo menor de esa tan disfuncional familia de Newark que conociéramos hace años por obra y gracia de David Chase, en aquella serie magnífica titulada Los Soprano. La serie, que mejoraba en calidades técnicas y argumentales conforme avanzaban sus temporadas, dejó a sus seguidores tibios con un final demasiado abierto que hasta hace unos días el propio Chase no se encargó de cerrar. Sí, al final, tal y como sospechábamos, tras esa puerta que se abre llega el ejecutor de Tony. Pero durante años sobrevoló la posibilidad de realizar una película para apaciguar al fandom más irascible.
Tras el fallecimiento de James Gandolfini, el proyecto se quedó en nada hasta que la bombilla se volvió a encender y cambiaron el marco temporal para contar cómo esa mole poco agraciada que era Tony Soprano ya de joven, se acaba convirtiendo en un líder de la mafia. Y para interpretarlo, ¿quién mejor que su propio hijo en la vida real, Michael, que aunque mimetiza gestos, andares y expresiones corporales, no es suficiente para atraer la atención principal, y la película opta por contarnos la historia de su tío político Dickie Moltisanti. Y ya no me gusta tanto, al menos que vendan el film como lo que no es. Santos Inocentes tiene el mismo defecto que achaco al Lansky, una propuesta inicial muy prometedora que va poco a poco perdiendo fuerza. Esa ausencia de ambiciones narrativas, esa anemia visual por todo lo que podrían haber conseguido, se traduce en una película correcta, con alguna secuencia meritoria, pero que no consigue compactar el producto final. La que podría haber sido la gran película de mafiosos del año se queda en capítulo piloto de la serie original, que en lo personal no me desagradó, pero que me dejó con esa sensación de ver una salida de bólidos neutralizada por el coche de seguridad. Y ya que estamos de recomendaciones paralelas a los estrenos de este finde, la propuesta para la ocasión es una de las mejores películas jamás hechas sobre Lampa. Hablo de la memorable Muerte entre las flores de los hermanos Coen, una de las pocas veces en las que nada más acabar de ver la película por vez primera, la volví a ver. Así de extraordinaria es. Pues estas son las propuestas para este fin de semana, suficientes, espero, para calmar esas ansias cinefagocitadoras de más de uno. Pero antes de acabar el programa de hoy, os pido que dejéis en los comentarios qué preferís en el próximo Freaky Friday. 5 películas que no pertenecen al universo Star Wars, pero que deberían estar en él, o 5 películas de cine negro no muy conocidas. La decisión es vuestra. Y increíblemente la comunidad de Guerreros Mandingos sigue creciendo. Suscribíos los que no lo habéis hecho aún, dadle al like e ingresar en el número de cuenta que os dejo al final cualquier divisa posterior al sextercio en la cantidad que estiméis oportuna. Gracias y hasta el próximo programa.